Bueno, muy bien. Entonces, continuando con este proceso, el día de hoy vamos a ver unas funciones matemáticas. Recuerden que estamos en el RA02, archivos para descargar, funciones matemáticas. Perfecto. Dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas que tiene Excel, pues hay un gran número de dichas funciones. ¿Dónde encontramos esas funciones? En la cinta fórmulas. Acá está la categoría matemáticas y trigonométricas. Entonces ahí vemos que hay un gran número de funciones. Realmente uno no todas las emplea o las utiliza, digamos, pues en este caso. Y mucho menos pues uno se va a poner a dar funciones, por ejemplo, acá está seno, coseno, pi, pues son funciones relativamente pues como más de colegio, más de universidad, que en el ámbito pues que nosotros estamos desempeñando actualmente. Entonces vamos a ver específicamente unas funciones matemáticas y trigonométricas, al igual que las funciones estadísticas, que también ahorita empezamos a revisar. Entonces, en el archivo funciones matemáticas, este tiene 3 hojitas de cálculo, vamos a mirar el archivo prac 1, práctica 1. Vamos a mirar ahí unas funciones de ese grupo, de las matemáticas y trigonométricas. Entonces dice el primer ejercicio. Vamos a mirar qué dice ese primer ejercicio. Sumar las ventas que realizó cada vendedor. ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la venta que realizó Juan, cuánto fue lo que vendió Pedro, Guillermo y María. La idea es totalizar de forma puntual, de forma individual, cada venta realizada. El total de ventas de cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos a la matriz, pues nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Juan, que no realizó solamente una venta, realizó muchas ventas. Y lo mismo con Pedro, lo mismo con María, etcétera, etcétera. Entonces, para eso necesitamos, obviamente, una función matemática que se llama sumar puntos sí. ¿Por qué no me sirve la función suma? Porque recuerden que cuando nosotros utilizamos la función suma me sirve para totalizar no específicamente algo, sino un grupo de valores. Entonces, realmente suma me serviría para saber cuánto vendió la empresa. Si yo, por ejemplo, llamara a la función suma, yo le digo, venga, súmeme todo esto. Ah, se vendieron 14.384 euros, pero ahí estoy totalizando, generalizando. De esos 14.000, yo no sé si Pedro cuántos vendió de ahí, o Guillermo, María. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la función sumar puntos sí. Entonces, cuando necesito específicamente sumar un valor puntual con un criterio específico, llamamos la función sumar punto sí. Ojo, sumar, no suma. Se me enredan llamando a es que la función suma punto sí. Existe. Suma punto sí no existe. Pero sumar punto sí, sí existe. Es mucho cuidado. Una cosa es la función suma, otra cosa es la función sumar punto sí. Mire lo que dice. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Qué vamos a hacer? La suma de Juan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La suma de Pedro. Un solo criterio, una sola condición. Entonces la cargamos. La función sumar puntos sí tiene 3 argumentos. Rango, ahí los están viendo, criterio y el rango suma. Rango, criterio y el rango suma. Si ustedes visualizan ahí el último criterio que es el rango suma, mire que aparece entre corchetes. Ojo, eso no significa que yo tengo que colocar los corchetes. No, porque si no le va a generar error. ¿Por qué aparecen los corchetes? Los corchetes aparecen para especificar que es un argumento opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que hay veces donde lo tenemos que utilizar y hay otras donde no es necesario.
Ahorita trato de colocarle los dos ejemplos para aclarar eso. Entonces, esta es una función de 3 argumentos. Inicialmente, ella me pide el rango. Miren que ahí me está pidiendo rango. El rango, recuerden que esto es un rango, esto es un rango. Recuerden que cuando ustedes vean la palabra rango como argumento de una función, es porque como mínimo ustedes tienen que ir a seleccionar por allá 2 o más celdas. Ustedes, bueno, ustedes no, gran parte de los estudiantes, cuando empiezan a emplear estas funciones, es donde más se generan ese tipo de errores. Dice rango y van y colocan el criterio. Por ejemplo, en este caso, Juan, un ejemplo. Es que quiero sumar las ventas de Juan, entonces rango Juan. No, Juan no es un rango. Juan es un criterio. Pedro es un criterio. Guillermo es una condición, un criterio. María es un criterio, es una condición. Juan no lo es, no es un rango. Un rango es la selección de 2 o más celdas. Un rango es esto, un rango es esto. Entonces, cuando ustedes vean rango, ya saben que tienen que ir a seleccionar como mínimo 2 celdas. En este caso, el rango es donde está el criterio, el que nosotros estamos tratando de establecer como elemento que me va a sumar tales valores. Entonces, en este caso, el rango son los vendedores. Esto sí es un rango. Miren que ahí estoy seleccionando un rango. Ahora él me pide el criterio. Le doy punto y coma y paso a criterio. Se puso en negrilla. El criterio es ese dato por el cual yo quiero hacer ¿qué? La suma. En este caso, ¿quién? Juan. Como es un texto, lo debo colocar entre comillas dobles. Ahora la pregunta, bueno, Miri, ¿y qué pasa si usted lo escribe en mayúscula o en minúscula? Porque en la base de datos no está así como usted lo escribió. Aquí no hay problema porque esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted lo escribe en mayúscula todo o en minúscula, no se va a ver afectado. Entonces ahí es indiferente. Ahora, ¿qué me pide? Sí, bueno, yo les había dicho que rango suma por el hecho de estar entre corchetes significa que es opcional. Eso que me da a mí de una como entender que yo podría terminar la función ahí. Miren, yo la podría terminar ahí. Como ese último argumento, el rango suma, no es obligatorio, yo podría finalizar la función ahí y no me va a generar error. El problema aquí es que si yo le doy enter, no me suma nada, porque estos dos argumentos que yo acabé de utilizar no son suficientes para la función poder hacer la suma. Me explico, si ella se viene a este rango, o sea, a este, de aquí no va a poder sacar la suma, y menos con el criterio Juan. Es como si se viniera para acá y dijera Juan, más Juan, más Juan, más Juan. Eso no me va a dar nada, me va a dar Juan, o Juan a la 10, o Juan a la 5, no me va a dar nada. Entonces, a pesar de que este último argumento es opcional, en este caso se vuelve obligatorio. Necesito establecerle el rango suma, o sea, los datos que él tiene que sumar. Entonces, acá como tercer argumento, llamo el rango suma. ¿Y el rango suma quién sería? Estos valores. Los valores de las ventas realizadas. Ahí sí tengo los 3 argumentos y ahí sí tiene la función, el dato donde puede ir a sumar. Miremos a ver. Dice que Juan vendió 3.000 euros. Miremos. Esta es una venta de Juan. Juan, Juan, Juan. Va a pintar de amarillo que las distingamos ahí. Y acá. Si yo selecciono estos valores, miremos a ver cuánto nos da. 3.000 euros. O sea que realizó el proceso, la función sumar puntos y de forma eficiente. Entonces vuelvo y repito, rango, seleccioné el rango de donde están los vendedores porque ahí es donde está el criterio que él tiene que venir a buscar para establecer qué es lo que vendió esa persona en este ejercicio.
Criterio, Juan, y lo coloqué entre comillas dobles porque es un argumento de tipo texto. Nos dimos cuenta que si finalizaba la función ahí, porque como rango suma es opcional, porque está entre corchetes, mire que yo no coloqué los corchetes. Y miren lo que pasa cuando colocan los corchetes. Hay personas que los colocan, que porque como los ven ahí, no, mire que ya generó error. ¿Sí ven? Los corchetes no se colocan. Los corchetes no se colocan. Los corchetes ahí en el asistente es la forma de que usted identifique que este último argumento es opcional. Lo que pasa es que ahí no es opcional porque como estos dos criterios no fueron suficientes para la función, entonces había que establecer ese último criterio. Al darle, muy bien. Ahora, si yo quisiera hacer la de Pedro, entonces usted me puede decir, pues Eumir, arrastre. Miremos a ver si es verdad. Si yo vengo y le doy doble clic acá, mire lo que pasó con este rango. Se me desplazó. Porque recuerden que cuando yo arrastro hacia abajo, pues se desplaza. Se desplazó, miren. Lo mismo que el rango suma. Se desplazó. Miren. Ya no me tomó este primer valor. Ahora si me vengo a este último, pues se desplazó aún más. Mire dónde viene. Ya no me tuvo en cuenta estos dos valores. Entonces, por defecto, yo sé que en la primera función este rango lo tengo que amarrar, F4, con referencia absoluta de fila. La columna no se está modificando, necesito una referencia absoluta de fila. Al igual que el rango suma, referencia absoluta de fila. Si yo vuelvo y arrastro, pues ya me dio lo mismo. ¿Y por qué me dio lo mismo? Porque pues como en el criterio viene Juan, me está sumando como si todos fueran Juan, mire. Juan, Juan, Juan. O sea que sí sirvió. Y ya me conservó los rangos, mire, de B2 a B27, correcto. De B2 a B27, correcto. Ahí por lo menos. ¿Qué me tocaría hacer? Cambiar los criterios. Entonces, en vez de Juan, Pedro. En vez de Juan, Guillermo. Y en vez de Juan, María. Y María me dio cero. ¿Por qué? ¿Por qué creen que me dio cero? ¿Por qué creen que me dio cero en María? Íbamos bien acá en Guillermo, íbamos bien acá en Pedro. María, ¿por qué me daría cero? Y veníamos bien. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado ahí? Profe, en María yo veo como los signos de pesos. Sí, pero recuerda que es necesario los signos pesos, porque recuerden que como hicimos la función acá y arrastramos hacia abajo, necesitábamos amarrar los rangos. Y eso fue lo que hicimos, los rangos están bien, miren. Los rangos, lo mismo pasó acá, vea que en Guillermo también Ah, tenemos sí, sí. referencia absoluta, tenemos referencia absoluta. Acá era necesario porque cuando arrastramos por primera vez se nos desplazó los rangos y los rangos son los mismos. Entonces aquí no es eso. ¿Qué puede ser? También está entre comillas dobles, está bien. ¿Qué creen? Nadie latina. Miren a ver otra vez bien esa base de datos, a ver. Mayúsculas ya saben que no es porque si sirvió con Juan, tiene que servir con María, con Pedro, con Guillermo. Además, no es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas.
Atrévanse a ver. Mucho cuidado. La tilde. La tilde. La tilde ahí fue el pero. El pero fue la tilde. Miren que en la base de datos, María está con tilde y acá la coloqué sin tilde. Cuando la coloqué la tilde, miren lo que va a pasar. Ahí sí dio. Miren lo delicado que es una tilde. El acento sí cambia. Sí me cambia de una el valor. Mucho cuidado con eso. Tengo que estar muy seguro cómo me digitaron en la base de datos para no tener este problema. Ahora, ¿qué soluciones se pueden dar? Entonces, también podría haber un grave problema aquí, es el siguiente. Miren este María, 202 euros. Que, por ejemplo, alguien me haya digitado ese María sin la tilde. Automáticamente, mire que ya me los descontó. Porque eso daba más. Voy a volver a deshacer. Daba 2.987. Y apenas le cambié la tilde a este María, me quitó esos 202, vean. Entonces, ahí uno, ¿qué hace? Digamos que quedaría como muerto porque uno dice, pues pucha, pero en la base, entonces me toca venir a la base de datos o colocar tildes o quitar tildes. Pero digamos, aquí pues hay poquitos, 26 ventas. Pero hablemos de un almacén grandísimo, pues 100, 200, 500, 1000, 10.000, 100.000 ventas, y usted cambiando a 40, 50, 500 tildes, pues eso se vuelve muy dispendioso. Entonces, Excel tiene unos elementos que se llaman comodines. Comodines. Así como en el juego de cartas, también hay unos comodines. Comodines. Y esos comodines son el signo de interrogación cerrado y el asterisco. Ahorita lo vimos más tarde en funciones estadísticas. El signo de interrogación cerrado se utiliza para reemplazar un único carácter. Reemplazar un único carácter. Para eso se utiliza el signo de interrogación cerrado. Para reemplazar un único carácter, uno solito. Entonces, cuando yo me veo en estos apuros, en este caso las tildes, entonces yo me vengo para acá y yo le digo, vea, súmeme a las Marías con tilde y a las Marías sin tilde. Reemplace esa I por el comodín signo de interrogación cerrado. Este signo de interrogación ahí cerrado, ¿qué está haciendo? Me está reemplazando aquellos datos que vienen con tilde o aquellos que vienen sin tilde. Ahí me tiene que volver a dar los 2.987, vea. Ya a él no le importó que esta María me la hayan digitado sin tilde y que esta también. Pongámosla sin tilde. Mire que no se afectó. Pero si yo lo volviera a quitar y lo dejara con la tilde, bueno, en este caso sin tilde, mire que solamente me sumaría estos dos que fueron las ventas de las Marías sin tilde, 736. Ahí yo me vería perjudicadísimo. Entonces, en este caso, lo reemplazo por el comodín signo de interrogación cerrado. Y ahí me dio. Esa sería una forma, una manera de evitar ese tipo de situaciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ahora viene otra cosa, y es lo siguiente. Profe, perdón, una pregunta. Y, por ejemplo, en el caso cuando la base viene con espacios que no ponen el primer Muy, nombre. muy bueno, muy bien.
Luz Adriana. Ese es otro dolor de cabeza. Digamos, usted utilizó el comodín. María, ahí le colocó el signo de interrogación para reemplazar las tildes. Pero digamos que, como esto es una hoja venta diaria, usted sabe que en los almacenes hay rotación de vendedores por los horarios. El de la mañana es muy juicioso, pero el de la tarde no tan juicioso. O el de fin de semana tampoco es tan juicioso. Y como tienen viciecitos de digitación, ojo, viciecitos de digitación, no estoy hablando de otros vicios, llega y me digita ya la María con tilde, pero me le colocó este espacio. Entonces, mire lo que va a pasar acá. En 2987 me le digitó al final María con espacio 534 que se perdieron de María. O sea que la comisión de María va a ser inferior a los demás y eso ya nos va a generar un problema. Porque María va a alegar, venga jefe, ¿cómo así que mi comisión fue esa? Porque los vendedores llevan el control de sus venticas. Venga, ¿por qué me pagaron tan poquito? Ah, porque es que a mí, Andrés, me pasó el consolidado de las ventas que ustedes habían hecho y usted vendió 2,453. No, no, señor. Yo no vendí 2,453, yo vendí 2,987. Entonces pusieron allá en apuros el jefe, pero fue por un error un vicio de digitación y fue que dejaron el espacio en esa María. Y puede que lo coloquen a esta última, que no tenía tilde, pero pues ya no era problema y le descontó otros 202. Porque yo solucioné el problema de la tilde con el comodín, pero el espacio que... Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes, como ya vimos unas funciones que nos permiten hacer depuración, entonces miren lo que yo haría como administrador o como dueño o propietario de eso, o como el contador que voy a liquidar las nóminas. Yo más bien me evito dolores de cabeza. Inserto una columnita ahí, damos la función espacios, que ya la vimos, lo que hago, digamos que están utilizando, vamos a pasar eso a mayúscula o non propio, para que queden en iniciales mayúsculas, y le digo de esto. Cierro y cierro. Entonces aquí lo que hago es que arrastro. Ya tengo limpiecito esto. Como no va a quedar con doble, copio y reemplazo acá. Pero como pegado especial de valores, recuerden. Elimino esta columna ya que no la necesito. Esto ya le quedó limpiecito. O sea que si fulanito de tal había dejado espacios, ya los quitó. Miremos si es verdad. Correcto. ¿Y cuánto se demora haciendo eso usted? Un minutico máximo. Usted depuró su base de datos. Y como usted está utilizando comodines, usted ya se quitó el 80% de los dolores de cabeza que se generan cuando se están haciendo este tipo ya de estadísticas, de análisis, de liquidaciones. Ya. Primero depuró su base de datos. Muy bueno, usted me dijo, ¿y qué pasa con los espacios? Ahí se dio cuenta que si alguno de estos tiene espacio, me va a perjudicar a la hora de contabilizar, de sumar, de sacar mis estadísticas, de sacar mis análisis. Pero como ya vimos unas funciones y unas herramientas anteriormente, usted las aplica y se evita ese dolor de cabeza. Y más con lo que acabamos de ver de los comodines. Ahí está, Luz. ¿Cómo la viste? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Ahora viene otra. Usted me dice, Umir, pero bueno, muy bacano esto. Yo saqué lo que vendió Juan, arrastré mi función. Bien. Pero me tocó ponerme a cambiar nombres en cada función. Pedro, luego Guillermo, luego María. ¿Qué tal que mi empresa no tenga solamente 4 vendedores, sino que tenga 10, 15, 50, 100, 1000, 10,000? ¿Yo qué hago ahí? Imagínense, yo hago la función todo aquí vacancita. La arrastro y me tengo que poner a cambiar. Allá son 121 vendedores, 120 veces el nombrecito de cada uno. 120 veces. Claro, porque como usted aquí tiene el listado de sus vendedores, entonces, ¿qué le toca hacer a usted eso? ¿Qué le toca hacer? Le toca venir a cambiar nombre por nombre. Nombre por nombre. Eso se vuelve inmanejable también. Entonces, hagamos el ejemplo. Digamos que acá Guillermo es Eumir. Por acá
Luz Adriana. Por acá, Sebastián. Y por acá otra vez, Sebastián. Mire que usted ya tiene tres vendedores nuevos. Eumir, Luz Adriana y Sebastián. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a arrastrar la función y venir a cambiar a María por Eumir, a Luz Adriana, a María por Luz Adriana y a María por Sebastián, porque como usted arrastró desde esta última, se vino con el nombre de este empleado. Entonces yo ya sé que ese no es un buen procedimiento, a pesar de que estoy utilizando una función en Excel que me está funcionando óptimamente. Yo sé que no es una función operativa, no es una función funcional. Es una función, sí, muy chévere, pero me toca hacer un procedimiento manual en cada una de ellas y eso no se debía hacer. Entonces, ¿qué hago? Como yo ya tengo el listadito de mis empleados acá, entonces yo en vez de colocarlo manualmente aquí, yo borro eso y le digo que en el criterio que vaya y me busque este valor. Como ahí ya está el nombre, ese no lo puedo amarrar porque necesito que cuando arrastre, venga y busque ya a Pedro, a Guillermo. Entonces miremos a ver. Muy bien. Entonces, usted lo único que se encarga es de tener el listado de sus vendedores aquí. Y usted ya lo que hace es que hace su función tan operativa que ella simplemente va a ir a buscar este dato y ya le va a traer la venta que realice cualquiera. Con una sola función. Mire que usted hizo nomás una. Simplemente arrastró hacia abajo y ya obtuvo todo. Ya tiene todo el resultado de lo que vendieron. Eumir, pero vuelve y juega. Yo tengo unos muchachos, unos administradores, que hay unos que me digitan con tilde otro, entonces no se complique la vida. Coja esta María de acá y colóquele el comodín ahí. Coja este Sebastián y colóquele el comodín ahí. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Acá tengo un Sebastián con tilde y vamos a cambiar este Pedro por un Sebastián sin tilde. Aquí lo sumó y obviamente como lo cambió a un vendedor, por acá me lo restó. Pero mire que me lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque es que él se está yendo a este criterio y este criterio tiene establecido un comodín si le colocaron o no le colocaron tilde. Aún así, hay unos que tienen tan horribles ortografía que Sebastián me lo están escribiendo con V. Pues colóqueselo también ahí. Haz que yo puedo hacer eso las veces que quiera. Un comodín de signo de interrogación cerrado reemplaza un carácter. Ahí estoy reemplazando la B por si alguien le dio por colocar una V. Ahí está. Y eso le va a funcionar. Por eso hay veces que uno en bases de datos ve esto. No es que sean errores. Lo que pasa es que utilizaron comodines para evitar esos dolores de cabeza que ya vimos que se dan. Esa sería la solución de ese. ¿Con qué función? Sumar puntos sí. Ahora miremos el siguiente ejemplo. Ventas realizadas después del 12 de octubre. Después del 12. Tráigame las ventas. Sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12. Entonces, obviamente los resultados aquí van a ser diferentes porque solamente se van a traer las ventas de este vendedor, pero después del 12 de octubre. Si yo me voy a la base de datos, entonces después del 12, o sea que todas estas ventas que hay hasta aquí no se van a tener en cuenta. Solamente las después del 12, o sea, estas de acá. Entonces acá yo ya veo que tengo dos criterios, el vendedor y la fecha. Entonces yo ya sé que sumar puntos sí no me sirve para resolver ese ejercicio. Porque sumar puntos sí solamente se utiliza cuando hay un solo criterio. Y este tiene dos, el vendedor y la fecha. Entonces es ahí donde utilizo la función sumar puntos sí, punto conjunto.
Mírenla acá. Ojo, siempre hay que colocar sumar, punto, sí, punto, conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Cuántos? Como mínimo 2 y de ahí para arriba hasta 127 criterios creo que es. Ahorita validamos. O sea que es una cosa muy grande. Carguémosla y miremos a ver qué pide. Ojo, miren la diferencia con sumar punto sí. Sumar punto sí empezaba pidiendo el rango. Miren lo que empieza pidiendo sumar punto sí punto conjunto. El rango suma. O sea que el rango donde están las ventas en este caso. Entonces el rango suma, pues es esto de acá. Las ventas. Las ventas. Yo, mire, ¿por qué no coloca este? Porque esta es la venta total. Entonces, hasta aquí vinieron las ventas. Ese es el rango suma. Ahora sí, mire lo que empieza pidiendo. Rango criterio 1. Rango criterio 1. Recuerden que estamos por vendedor y por fecha. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede seleccionar en la base de datos o la fecha o el vendedor. Ese sería el rango criterio 1. Eumir, ¿cuál? El que sea. El orden de los factores no le va a alterar ese resultado. O sea que si usted empieza con la fecha no hay problema. O si empieza con el vendedor tampoco lo hay. Digamos que empezamos con el vendedor. Entonces selecciono el rango criterio 1. Rango, rango, rango criterio 1. Él está pidiendo rango. Entonces usted le entrega a la función un rango. ¿Cuál es el criterio? Como seleccioné dónde están los vendedores, pues el criterio es el vendedor. Yo ya lo tengo acá en la listica. Entonces selecciono el de la listica. Yo ya sé que como esto lo voy a arrastrar, entonces acá necesito referencia absoluta y acá necesito referencia absoluta. Continúo. Rango criterio 2, en este caso las fechas. Entonces vengo y selecciono el rango criterio 2, que en este caso serían las fechas. Véanlo ahí. Y le aplico de una vez referencia absoluta de fila porque necesito arrastrarlo hacia abajo. ¿Cuál es el criterio? Como el criterio sí no lo tengo como en algún lado, ya sé que son después del 12 de octubre. Entonces, comillas, mayores que el 12 de octubre. ¿Eso de qué año es, perdón? El 19. Recuerden que los formatos de fecha en Excel se da día, mes, año, separado por un slash o separado por un guión. Cualquiera de los dos le sirve. Guión o slash, pero va día, mes, año. Y esta sería la función. Volvamos a analizar. Rango suma. Mire lo primero que me pidió. El rango donde están los valores. Ahí está. Donde están los valores que se van a sumar, o sea, las ventas. Ese fue el rango suma. Luego me pidió el rango criterio 1. Yo seleccioné el rango donde estaban los vendedores, pero hubiera podido empezar con la fecha, no importa. Mire, yo podría cambiar eso de primero y no me va a afectar en nada. Póngale cuidado y verá. Lo voy a poner acá de primero. Ahí lo puse de primero. Rango criterio 1, las fechas. Criterio que sea superior al 12 de octubre del 19. Y va entre comillas dobles porque este operador, y como esto es un dato fecha, no puede ir sin esas comillas, la tengo que colocar entre comillas. El otro criterio, rango criterio 2, a los vendedores. Entonces voy y selecciono el rango donde están los vendedores. Y le coloco referencia absoluta de fila. ¿Y cuál es el criterio? Pues yo ya tengo el listadito de los vendedores acá, de una vez. Ahí lo sé. O le escribe manualmente Juan, pero ya sabe que cuando arrastre tiene que ir a cambiar a Juan por Pedro, otra vez a Juan por Guillermo, otra vez a Juan por María, y eso no tiene lógica. Enter. Y arrastremos de aquí para abajo. Eumir y Luz Adriana, ¿por qué no? 0. Entonces vámonos para la base de datos y miremos qué pasó con las ventas
Deumir vendió el 10 y no volvió a vender, correcto, 0. Y Luz Adriana vendió el 12, pero no volvió a vender, correcto. Muy bien, me hizo bien la sumatoria, 0, que es después del 12, o sea, del 13 en adelante. Ahí tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. Profe, pero yo creo que ahí no tendría que ser mayor o igual, porque si no, ahí le tendría solo del 13 en adelante. Señora, Que yo creo no tendría que ser mayor o igual para que le tenga en cuenta el 12. muy bien, eso depende del enunciado. Si a usted, por ejemplo, le dicen, venga, yo necesito que me muestre las ventas que se realizaron el 12 y después del 12, entonces ahí sí sería Sí, sí, sí. mayor o igual, ¿cierto? Muy bien, no, está muy bien. Pero como aquí me dijeron después del 12, entonces mayores del 12. Mire que aquí sí cambiaría. Acá sí entraría usted y yo como vendedores. Ah, no, yo no, usted. Porque yo solamente realicé el 10. Mire que ahí sí, porque usted vendió el 12. Pero como en el ejercicio decía, vea, después del 12, entonces aquí no sería mayor o igual, sino mayor. Entonces ahí sí cambia. Ahí se quedó sin comisión, Luz. Ahí está. Muy bien, esa es una muy buena. Hay que tener muy en cuenta qué es lo que me piden, si mayores o iguales, o solo mayores, o menores o iguales. Muy bien, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahí está. Muy buena pregunta, muy bien. ¿Cómo la vieron? ¿Cómo les fue? ¿Ya habían utilizado esa función? ¿Nunca la habían utilizado? Yo no, profe. No la habían utilizado, bueno. Hay veces, vuelvo y le repito, hay veces que uno dice, no, pues es que yo no la necesito. Puede pasar, ¿cierto? Hay veces que uno dice, no, mira que sí, me sirve para esto. ¿Listo? Vamos a mirar la práctica 2. Entonces dice la práctica 2. Mire lo que dice, sumar las ventas realizadas el día de hoy. Pues aquí yo coloqué algo, era como para que aquí mire que está mostrando las fechas del 15, el 16 que no ha pasado, está acá hablando de futuro, 17 y 18, pero es porque obviamente pues yo utilicé ahí unas formulitas para que pero con ese mismo objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá tengo una función que es la función hoy. La función hoy lo que hace es que me devuelve la fecha actual, por eso me está devolviendo 15 de junio del 2021. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera verlas, digamos que esto lo abrí el sábado, que el sábado sería 19, y yo quisiera sumar las ventas de ese día, pues yo le especifico la fecha. Pero en el caso de hoy finalicé, yo quiero ver las fechas que realicé hoy. Yo necesito la función sumar punto sí, normal. Rango, pues las fechas, porque de ahí va a salir la sumatoria. Y mire lo que haría, en vez de yo colocarle 15 de junio del 21, yo llamo la función hoy ahí, le digo, súmeme lo de hoy, súmeme lo de hoy. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja de esta función? Que si usted la abre mañana, él le va a sumar ya lo del 16. Si usted la abre pasado mañana, lo del 17, porque usted la tiene automatizada. ¿A través de qué función? De la función hoy. La función hoy devuelve la fecha actual. Rango suma. Pues devuélvame las ventas. Y finalizo. Las fechas de hoy fue en 1997. Miremos a ver si es verdad. 15, hasta aquí. 479, 231, 384, 1997. Correcto. Y mire, y yo entonces vuelvo y le repito, yo guardo este archivo, lo abro mañana, él le va a sumar ya lo de mañana, que sería 16, y así sucesivamente, porque la función hoy devuelve la fecha actual. Entonces, mire que yo también puedo automatizar con otras funciones. Pasemos a la práctica 3. Bueno, este sí ya es un ejercicio que se los dejo. Acá es, sume las ventas que realizó la sección perfumería.
sume las ventas que realizó el vendedor Carolina, sume las ventas que fueron hechas en perfumería de contado, sume las ventas que fueron hechas en perfumería de contado por Alberto. Entonces aquí ustedes van a utilizar estas funciones, sumar puntos y sumar puntos y punto conjunto. Se queda como un ejercicio y como para que hagan y practiquen, digamos, la función. Vamos a continuar. Aquí ya voy a cerrar este archivo. ¿Hay alguna pregunta antes de finalizar? No, profe. Perfecto. Entonces vamos a abrir el archivo, continuamos ahí en la guía con funciones estadísticas. Entonces voy a abrir el archivo funciones estadísticas. Voy a cerrar ya este. Bueno. Dentro de las funciones estadísticas, entonces vamos a iniciar con la función contar. Esa la vimos en Excel básico. Vamos a mirar acá, dice, ¿cuántos datos numéricos hay? Entonces, igual, llamo la función contar. Mire lo que dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Eso es lo que hace contar. Entonces llega aquí, selecciono este rango, cierro el paréntesis y me dice que hay 6. 1, 2, 3, esta está vacía, no la cuenta. 4, no la cuenta, no la cuenta. 5, no la cuenta, no la cuenta. 6. Entonces, ¿qué hace contar? Simplemente en un rango de datos cuenta aquellas celdas que contienen datos numéricos. No importa el dato numérico, él simplemente cuenta si es un dato numérico. Ahorita se dan cuenta para qué puede utilizar uno eso. Contara. ¿Cuántos datos hay en total? Entonces llamemos a contara. Cuenta el número de celdas no vacías. Miren la diferencia. Contar me contaba específicamente las que contienen datos numéricos. Contar a las que no estén vacías. Entonces, aquí dio 8. 1, 2, 3, 4, 5. Él lo contó, no está vacío. 6, lo contó, no está vacío. 7 y 8. Cuenta en un rango aquellas celdas que no estén vacías. Contar punto blanco, pues ya se imaginan para qué sirve. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Pues obviamente aquí me va a dar 3 porque solo hay 3 celdas vacías. 1, 2 y 3. Contar punto blanco. Pasemos a contar punto sí. Entonces mire lo que dice. Examen de admisión. Planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. Entonces me pregunta acá, ¿cuántos no se presentaron, NP, en el examen de matemáticas? Me están pidiendo que contabilice, que diga cuántos. Entonces en este caso necesito a la función contar punto sí, muy parecida a sumar punto sí. ¿Cuál es la diferencia? Que contar cuenta y sumar suma. Son dos cosas totalmente distintas. Ya nomás me pasó, ayer me escribieron a preguntarme algo referente a eso. Entonces yo le decía, ¿usted está sumando o está contabilizando? Ah, es que yo necesito un ejemplo. Contar el número de billetes que hay en ese fajo. Contar, usted necesita saber cuántos billeticos hay ahí, pero a usted todavía no le han dicho que sume cuánto dan todos esos billetes, qué denominación tiene y cuánto da la sumatoria de ellos. Entonces usted necesita contar. Hay 10 billetes, hay 50 billetes. Ahorita sí sume. Son de 50,000. Bueno. Entonces diga cuánto hay. Es diferente un contar a un sumar. Ojo. Contar puntos sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Qué le pide contar sí? Punto sí. Muy fácil. El rango y el criterio. Como necesitamos contar cuántos no se presentaron en el examen de matemáticas,
Entonces selecciono el rango de matemáticas. Ahí lo seleccioné. ¿Y a quiénes debo contar? A los NP. Entonces, NP. En ese rango, cuénteme cuántos NP hay. ¿Cuántos no se presentaron? Hay 20. ¿Listo? ¿Cuántos no aprobaron en el examen de estadística? Ah, bueno, ¿cuántos? Además, usted aquí no podría utilizar sumar puntos sí, porque como estos no son datos numéricos, él no le va a sumar NP más NP más NP, no podría hacerlo. Por lógica, yo ya sé que sumar puntos sí no me va a servir ahí. Ahora, igual contar puntos sí. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Rango, entonces, los datos de estadística. Ese es el rango. ¿Y qué estoy contando ahí? Los NA, los que no aprobaron. A9, listo. Me está contabilizando puntualmente tales. Eso es un contar puntos sí. Miremos otro ejemplo de contar puntos sí. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Ah, listo. Contar puntos sí. Rango, pues donde está el producto. El criterio, zapato R4. Está 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Ahí está. Eso es contar puntos sí. Casos donde se puede utilizar, pues yo siempre muestro el mismo ejemplo porque es que yo lo utilizo ahí muchísimo. En el momento en que emito juicios evaluativos. Si yo me vengo a esta lista, yo siempre que termino un curso complementario debo emitir estos juicios. Para el SENA son importantísimos, son estadísticas. ¿Cuántos se matricularon en el curso? ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos no aprobaron? El porcentaje de aprobados, el porcentaje no aprobados. Si yo me voy a total matriculados, mire que yo tengo la función contara. ¿Y por qué tengo la función contara? Porque como ella me cuenta celdas no vacías, y si yo aquí tengo la palabra aprobado o no aprobado, significa que hubo una persona que se matriculó. Entonces yo la puse a que me contaran ese rango las no vacías, o sea, 23 estudiantes. ¿Cuántos aprobaron? Entonces contar puntos sí. Cuénteme en este rango los aprobados. Los no aprobados, contar puntos sí. Cuénteme en ese rango los no aprobados. Y ahora, anteriormente, cuando empezó la pandemia, también les conté, a nosotros nos tocaba entregar estadísticas de deserción. Entonces yo contaba las inasistencias, contar punto blanco. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo cambiamos. Pero entonces yo, por ejemplo, colocaba esto. Cuénteme en este rango las no vacías. Entonces, por ejemplo, este no asistió, yo lo hubiera dejado vacío y este vacío. Entonces, el 20 de enero, febrero, marzo del 2021, me faltaron 2 a clase. ¿Sí ve? Y así, ya aquí arrastraba. Esto no lo tendría en cuenta porque pues estos son notas. Aquí, por ejemplo, no faltó, pero miremos, este no vino. Entonces yo borraría, yo dejaba ahora un vacío. Entonces si estaba vacío era porque no había asistido. Entonces aquí me va dando cuenta día a día y pasaba el informe de cuántas personas no asistían a esa clase. Ahí está. ¿Sí? Con contar punto blanco. Entonces son funciones estadísticas muy interesantes y que se utilizan mucho para ese tipo de datos que uno tiene que entregar, validar, contabilizar. Contar puntos y punto conjunto, parecidísima a sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es el diferenciador? Que esta ya necesita 2 o más argumentos. Aquí, ¿qué me están diciendo? ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona accidente? Acá vemos que está en zona centro, acá está en zona occidente, y acá está en zona occidente. 2 veces. Entonces, contar punto sí, punto conjunto porque tengo 2 argumentos. El producto y la zona. Rango criterio 1. Usted verá con qué empieza. Si con el almacén o con el producto. Eso ya es cosa suya. El orden
no le va a alterar el resultado. Digamos que empezamos con la zona. ¿Cuál es la zona? Occidente. Punto y coma. Rango, criterio 2, rango. Y el criterio, pues el zapato XX. Cierro paréntesis 2 veces. Ahí la tenemos. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. Profe, si tengo una pregunta. Por Dígame. ejemplo, en el caso del criterio, por ejemplo, yo tengo una base de datos, ¿cierto? Entonces Sí, tengo unos archivos que tengo que sacar cuántos informativos hay, cuántos se hizo algún proceso, ¿cierto? sí. Entonces, el texto que tiene son todos diferentes. Por ejemplo, se entregó información para requerimiento, se hizo ejecución. Entonces, en ese caso yo saco perfectamente ya los informativos, me da, por ejemplo, 26. Pero entonces con el otro que necesito sacar cuántos tienen observaciones y ahí en el criterio me pides específicamente la observación, ¿cómo hago para que me tenga en cuenta todos los otros que son observaciones diferentes? Entonces usted lo que tiene, vamos a hacer ese ejemplo que es chévere para mirar. Usted lo que tiene por acá es una columnita que se llama, ¿cómo es que se llama esa columna donde coloca eso? Vean, en la columna se llama observación. Observación. ¿Y qué va en observación ahí debajo? ¿Qué empieza a colocar Entonces, usted ahí? por ejemplo, informativo van muchos, ¿cierto? Listo. Entonces, informativo. Informativo. Y digamos que por acá va otro. Pues eso, como son muchas personas, entonces Sí. por acá van así. Y el otro que puede ser, Ahí mismo se reenvió a cada secretaría o ya se dio respuesta o se transfirió con insumos transfirió, 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 con eh, insumos para respuesta, transfirió, ejecutó, bueno, por acá ejecutó, transfirió, ejecutó, transfirió, por acá se respondió, un ejemplo, sí, respondió, por acá transfirió otra vez, por acá ejecutó y por acá se respondió. Entonces, primer elemento que usted debe tener muy puntual es que usted debe tratar de estandarizar lo que va a colocar acá. ¿Por qué le digo que estandarizar? Porque un ejemplo, usted tiene aquí uno que dice se respondió, pero digamos que usted por acá colocó otra vez se respondió, pero le agregó algo, se respondió, con eh, insumos. es un ejemplo con insumos. Entonces usted tiene que mirar si este es exactamente a este, entonces estandarícelo. Pero si usted dice, no, es que se respondió es una cosa y se respondió con insumos es otra, está perfecto, porque son dos argumentos diferentes. Son dos argumentos diferentes y él va a entrar dentro de la función que usted le va a emplear para contabilizar. Entonces, a eso me refiero. Usted debe tratar de que los elementos que usted va a colocar acá traten de llevar un estándar. Si usted dice, bueno, esto se respondió con insumos es porque se envía una caja con tapabocas y se dio respuesta de la solicitud que habían hecho y con guantes y todo el cuento, pero este nomás se respondió, pero no lleva insumos, son dos elementos diferentes, listo, usted estandariza y al que vaya a tener la misma característica de este, pues le va a tocar también colocarle, se respondió y usted ya sabe que los dos tienen como el mismo significado, el mismo sentido. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando ya vaya a contabilizar? Primero, pues sacar la listica de todos estos elementos. Como acá se repiten algunos, entonces ¿yo qué hago? Pues, bueno, cuénteme más porque quiero escucharla primero, ya para recomendarle. Primero yo tengo que sacar los dos, o sea, cuáles se contabilizan los informativos, ¿cierto? Y lo ¿Cuántos otro, informativos hubo aquí en este listado? eso, y lo Listo. otro, cuántos se ejecutaron. ¿Y cuánto se ejecutó?
los Eso. que dicen Y ejecutó. solamente sacan 3 criterios: cuáles se ejecutaron, cuáles son informativos y cuáles están pendientes, no más. Ah, no, es muy fácil. Entonces usted por abajo o al lado, usted va y copia. Yo en mi base de datos tengo informativo, entonces saca informativo aparte. Sí. Saca el que dice aquí ejecutó, tal cual como está ahí, porque no le va a dar nada. ¿Sí o no? ¿Y cuánto se transfirió? Transfirió. ¿Sí o no? Y usted ya qué hace aquí, un contar punto sí. Usted le dice rango, pues viene y selecciona toda esa base de datos que debe ser grandísima de la columna de observaciones. Y el criterio, como usted lo tiene apartecita, entonces usted simplemente, y acá obviamente abarra la base de datos, referencia absoluta de fila, entonces usted aquí ya se va a dar cuenta. ¿Cuántos? 7 informativos, 7 ejecutó y 7 transfirió. Mucho cuidado con esto, obviamente, vuelvo y le repito, porque si usted por acá se puso y entonces usted colocó aquí porque era una seña, informativo. Y es que él también me tenía que contabilizar y no me lo contó. Claro, porque recuerde que usted tiene que estandarizar esto. Mire que aquí él no le contó informativo porque este no está estandarizado. Fue algo que usted le colocó adicional porque pues era como un indicador o todavía le faltaba una cosita para que fuera 100% informativo, yo qué sé. Pero usted tiene que estandarizar los ítems que utilice aquí para que cuando utilice las funciones le sean coherentes y le sean precisas frente a la información que necesita mostrar. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Entonces, mire que si yo incluyo obviamente aquí me tocaría aumentar la matriz, ya ahí me lo tuvo en cuenta. Y mire que usted aparte puede tener esos resultados ya de una. ¿Con quién? Con contar. Listo. Ayer también me pasó algo que era lo que les explicaba. Algo, pero tenía que ver con edades. Entonces, mire lo que pasaba. Él tiene un listado de edades. Entonces, para datar. Sí, ya, muy dinosaurio. Un ejemplo. Entonces, lo que quería era contabilizar, ojo, contabilizar entre unos rangos de edades. Miren la diferencia. Entonces yo le pregunté, ¿usted cómo tiene la información digitada? Él me dijo, no, por edad. O sea, ¿usted tiene la edad puntual de la persona que tiene edad en el listado? Sí, señor. Bueno. ¿Por qué? Porque se puede presentar, ustedes han visto formularios que dice entre 15 y 20. Entonces usted selecciona y a usted no le aparece la edad, sino que a usted le aparece ese rango. Aparece otro que dice entre 21 y 30, un ejemplo. Entre 31 y 40. Entonces usted lo que hace es que selecciona este rango, pero él me dijo, no, yo no lo tengo así, yo tengo son las edades puntuales. Entonces yo le decía, bueno, ¿y usted qué es lo que necesita? Dijo, no, pues yo necesito contabilizar entre rangos. Entonces voy a hacer de cuenta que los tengo así. Entonces pónganle cuidado cómo es de diferente este. Digamos que estos fueron los rangos que él me dijo. Ahí está. Entonces, ojo, mire lo que va a pasar acá. Él necesita saber cuántas personas del listado que él tiene, cuántas se encuentran entre 15 y 20. Entonces, ¿cuántas? Ojo, aquí no me sirve sumar. Porque si se coloca a sumar, él coge este 17 y se lo suma a este 19. Entonces aquí ya van 36, más lo que encuentre de ahí para abajo que está entre ese rango. Miren la diferencia, mientras que si yo le digo contar, él me dice 1,
2 me está diciendo cuántas personas se encuentran en ese rango. ¿Sí ven lo diferente? Es contar punto sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque como necesito colocar un rango, entonces rango criterio 1, entonces mire lo que le dije. Seleccione este rango, el de las edades. Y ojo, el criterio es que sea mayor o igual a 15. Y ojo, rango criterio 2, pues las mismas edades. Usted tiene que ir a analizar esas dos situaciones. Pues acá no necesito referencia absoluta. Y debe ser menor o igual a 20. Ay, menor o igual a 20. Miren ahí cómo se ve distinto. Cuénteme cuántas personas hay en este rango que tienen edades mayores o iguales a 15 y edades menores o iguales a 20. Ahí estoy dando este rango. Miremos a ver cuántas hay. Hay 2. La de 17 y la de 19. No hay más. Miremos cuántos hay entre 21 y 30. Entonces aquí voy a arrastrar y lo único que hago es que coloco aquí mayores. Bueno, acá sí era como arrastré hacia abajo, si era necesario la referencia absoluta de fila para que no se me fuera a desplazar. Acá sí manual me toca cambiarlas, mire. Entonces, entre 21 y 30. Hay 3. Entre 21 y 30. Entre 21 y 30, muy bien. Ahí están las 3, vea. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, esta era la forma correcta de él poder hacer ese conteo entre ese rango de edades, porque pues él necesitaba sacar una estadística de eso. Ahí no era sumar, porque mire lo que pasa si yo coloco sumar punto sí. Pues ya no me va a dar aquí 2, sino que me va a dar 17 más 19, ya se dieron cuenta, 36. Y aquí me daría 25 más 26 más 28. Ahí está, 51, 79. No, nada que ver. ¿Sí ven? Ahí está. Sí es claro, Luz Adriana y los demás compañeros. Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno. Sigamos acá. Función max. Función máximo. Mire lo que dice. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Yo llamo la función max. Eso solamente sirve para datos numéricos. Sáqueme el máximo de ese rango, 90. Si en ese rango cambiara el valor, pues él va y lo busca y le dice, el dato ya mayor es este. La función max. El valor máximo de un rango de datos. Min, fácil, lo contrario, el mínimo. Sáqueme el dato mínimo de este rango, en este caso 10. Si en ese rango cambia el dato, pues se lo va a devolver. Dato mínimo. Max, máximo, mínimos. Promedio, ya sabemos que hace un promedio. Entonces aquí dice, ¿cuál es el promedio de edad de los vendedores? Es promedio. Yo le selecciono las edades y él me dice que el promedio de edad es de 28,90. Como estamos hablando de una edad, pues tiene que ser un número entero. Yo le voy a quitar decimales y es 29, correcto. Recuerden que el promedio que hace una suma y divide por ese número de elementos que fueron sumados. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, la función promedio se encarga de hacer los dos procesos al mismo tiempo. Hay veces que colocan esto dividido 11 y ya la embarró. Porque además de que él ya hizo la suma y dividió a ese resultado, otra vez lo está dividiendo por 11. No es necesario. Promedio ya hace la suma y luego divide. Ya. A no ser que usted haga un proceso manual y usted ya me diga esto. Súmeme estos datos y divídamelos por 11. Eso es diferente, pero mire que le va a dar lo mismo. Pero se complica la vida haciendo esto. Mire que le tocó utilizar dos elementos, una función y una división.
Acá no, promedio se encargó de hacer todo a la vez. Simplemente le seleccioné el rango y listo. Ahí es donde pasamos a la función promedio.si. Entonces, ¿cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Eso ya es muy usual en las empresas. Ya nos miden por nuestra edad. Ya cuando tenemos más de 30 años ya nos catalogan de que somos viejitos. De rango a el departamento. Criterio, mire que es muy parecido a sumar puntos, sí. Lo único que tiene de diferente es que no dice rango suma, sino que dice rango promedio. Entonces aquí va a pasar lo mismo y aquí vamos a hacer el ejemplo de cuándo puedo utilizar dos solamente y cuándo utilizo los tres obligatorios. Entonces rango, el departamento. Criterio, el departamento de compras. Si yo lo dejara hasta ahí porque el último es opcional, no me va a dar. Me va a generar hasta un error. ¿Por qué? Porque él no puede llegar compras más compras más compras más compras dividido compras. No, eso va a generar un error. Entonces acá me veo obligado a utilizar el último argumento que es el rango promedio, que son las edades. Cierro y enter. Y el promedio es de 31 años. Listo. Ahí lo tengo. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que veamos cuándo no se utiliza promedio. Mire, entonces, ¿cuándo utilizo sumar puntos sí? ¿Cuándo utilizo contar puntos sí? ¿Y cuándo utilizo promedio puntos sí? El enunciado le dice lo que necesita. Si le está pidiendo un promedio, usted ya sabe que es promedio. Que contabilice un contar. Que sume un sumar. Así de simple. El enunciado le indica a usted la función que debe utilizar. Promedio de edad de las personas que tengan más de 35 años de edad. Miren ese como suena. Sáqueme el promedio de edad de las personas que tienen más de 35 años. ¿Eso qué significa? Que él solamente me sumaría este de 40, este es de 35, no, solamente habría ese. Entonces coloquemos, cambiemos acá las variables. Coloquemos acá de 30 años. Entonces me sumaría este y este. Solamente me sacaría el promedio de esos cuatro, porque me están diciendo, sáqueme el promedio de edad de las personas que tengan más de 30 años. En este caso, estas cuatro. Eso nos tiene que dar 34.25. Entonces yo llego igual promedio punto sí. Rango. Pues el rango está aquí. Miren, las edades. ¿Y qué debe pasar con las edades? Que me promedie las que son mayores a 30. En este ejemplo yo ya no necesito rango promedio. ¿Por qué no las necesito? Porque rango promedio sería este mismo. ¿Y para qué si ya está acá? Acá la función si es capaz ya con esos dos argumentos de resolucionar 34 años. Míralo ahí. Es que yo lo quiero utilizar. Bueno, lo puede utilizar, pero es el mismo rango promedio. Oye esto. El rango promedio. Miren que es el mismo rango donde están los datos que se van a promediar. Entonces ahí es donde ya no es obligatorio, lo puedo eliminar. Solamente lo puedo dejar así. Ahí está. ¿Tienen lo diferente? Así sucedería con un sumar puntos sí. Súmeme las ventas, solamente súmeme las ventas que fueron superiores a 1.000.000. Usted no va a tener en cuenta las de 300.000, las de 400, las de 800. Entonces, ahí necesitaría solamente los dos argumentos. Porque en este primer criterio, en este primer rango, perdón, van las ventas, los valores de venta, y de ahí él mismo puede sacar o obtener la solución. Por eso omití el tercer argumento. Acá no. Acá sí era obligatorio utilizarlo. ¿Por qué? Porque con este no era suficiente para poder resolver. Promedio punto sí punto conjunto.
cuando tenemos dos o más argumentos. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Tenemos dos argumentos. Y como me están pidiendo promedio, entonces promedio punto sí, punto conjunto. Rango promedio, las edades. Este cambia. Recuerden que sumar punto sí, punto conjunto también pide el rango suma. Ahora sí, rango criterio 1, usted verá si empieza con la zona o con el departamento, es indiferente. Va a empezar con la zona. Entonces aquí es la zona sur. Sur. El otro rango criterio 2, el departamento. ¿Qué departamento? El de ventas. Es criterio ventas. Cierro paréntesis. Ahí tengo el promedio punto sí y podría continuar. Miremos a ver cuántos argumentos permiten estas funciones. Miremos a ver. Hasta 127, imagínense, eso sería una función enorme, grandísima, grandísima. Entonces, rango promedio, las edades, rango criterio 1, la zona, en este caso sur, sur, y el otro rango criterio es el departamento, ventas. El promedio es de 26,5 por aproximación 27. Exacto. Ahí está. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien puedan. Miren a ver, qué preguntas, qué dudas. ¿Todo claro, todo bien? Sí, profe. Vamos bien, perfecto. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos a seguir con una herramientica. Hoy vamos a ver el inicio con lo que tiene que ver con filtros básicos. La próxima semana ya vemos filtros avanzados, que es otro nivel, pero vamos a arrancar con filtros. Vamos a abrir el archivo filtros básicos para que finalicemos. Filtros básicos. Ahí lo tenemos. Voy a hacer el ejercicio PRAC 2. Entonces tenemos una basecita de datos normalita que tiene, ¿cuántos registros? 101 registros. Bueno. Entonces, el filtro por naturaleza es de las herramientas que más se utilizan en Excel. Primero, por su facilidad. Es un elemento, es una herramienta muy fácil de utilizar. Y segundo, porque es muy operativa, muy funcional, es fácil de utilizar, me da los resultados específicos a los cuales yo necesito buscar en concreto, en puntual, sobre un criterio. Entonces, por eso se vuelve una herramienta tan utilizada. ¿Cómo se activan los filtros? Fácil. Yo me paro en la matriz, miren donde estoy parado, y lo puedo hacer de varias opciones. Desde la cinta inicio, en la herramienta ordenar y filtrar, ahí activo el filtro. Miren que en los encabezados se coloca la flechita que indica hacia abajo. Eso significa que hay un filtro. ¿Cómo la quito? Vuelvo a inicio, ordenar y filtrar, y vuelvo y presiono filtro, y ahí lo oculté. Primera forma. Segunda, me voy a la cinta datos, y en este grupo de herramientas ordenar y filtrar, míralo ahí grande, filtro. Ahí activo o inactivo. Facilito. Y la otra, que es la que yo más utilizo, es con combinación de teclas. Yo me paro en cualquier parte. No necesitan seleccionar. Se paran en cualquier parte de la matriz y presionamos Control Shift L. Y mire que activaron. O Control Shift L y vuelven y quitan. Entonces a mí me parece más fácil esa. Control Shift L. Ahí lo activé. Cuando yo aplico la herramienta de filtro, es un proceso tan rápido que se hace en Excel que nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Y qué es lo que sucede?
que automáticamente Excel evalúa el contenido de cada columna. Si yo le doy acá en la ficha filtro, mire que ya me evaluó que es una columna de tipo texto y que estos son los valores únicos. Él no me muestra valores repetidos. Si hay valores repetidos, él los agrupa y me muestra un único valor. Si me voy para la columna vendedor, pasó lo mismo. Evaluó tan rápido que se dio cuenta que eran valores de texto y esos son los valores únicos. Lo mismo para orden. Identificó que era una columna de datos numéricos y me trajo los datos. Para fecha se dio cuenta que eran fechas, me los estableció como fecha y me dio la opción de filtros de fecha, que ya los vamos a mirar. Y lo mismo para totales. Eso es rapidísimo y eso es lo mejor de esa herramienta. Ahora empecemos a filtrar de acuerdo a diferentes formas. Filtrar por la región este. Cuando nos dicen esto, pues lo primero es identificar qué columna es la que necesito filtrar. En este caso, la región. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Una, como me están diciendo que filtre por este, entonces yo puedo quitar la selección y solamente dejársela al elemento que voy a filtrar. En este caso, este. Cuando filtro, automáticamente en la barra de estado me muestra el número total de registros que cumplieron con esa condición, con ese criterio, y me colocan color rey las filas equivalentes a ese registro de búsqueda. Cuando ustedes vean esto en color rey, significa que está filtrado. Hay veces que nosotros tenemos matrices muy grandes y nos toca filtrar por otra matriz. Y a pesar de que quitemos el filtro, mire que se sigue mostrando el color azul. Si el color azul permanece es porque todavía hay otra columna que está siendo filtrada. No sean terquitos ni terquitas. Es porque todavía hay una columna filtrada. Como hay bases de datos tan grandes, mientras yo me pongo a revisar cuál fue la columna, porque ella me va a mostrar con el icono de filtro, que esa es la que está filtrada, yo también puedo quitar los filtros. ¿Cómo lo hago? Datos, borrar. Y él me quitaría todos los filtros que yo tenga. Ojo, este borrar no significa que le borre información. Profe, yo cuando presioné borrar me borró todos los datos de la matriz. No, ¿qué tal? ¿Me está enredando? No, señor. Este borrar no le borra información. Borra son los filtros que tenga aplicados. Ese cuento de que le borró información, no. Esa herramienta no hace eso. Créanme por qué se los digo. Otra forma de filtrar, me voy a filtros de texto y le digo que, por ejemplo, es igual a, y le escribo acá, y automáticamente filtré también los mismos resultados, 30. ¿Cómo quito el filtro? Ya se dieron cuenta. Borrar filtro o de acá borrar y listo. Filtrar por vendedor Brenda y Luis. Lo mismo, columna vendedor, quito la selección y solamente dejo los que necesito. Primera manera. Segunda, me voy a filtros de texto y le puedo decir que es igual a Brenda o es igual a Luis. Y ya se van a dar cuenta por qué lo hice así. Brenda o Luis. Y lo mismo. 22 registros. ¿Por qué no me serviría que yo colocara Brenda y Luis? Porque estaría obligando a que los dos argumentos se tienen que cumplir a la vez. O sea que aquí en la celda debería decir Brenda y Luis. Luis, Brenda. Brenda, Luis. Y no, es o una opción o la otra. En este caso, la función lógica sería o. Por esa razón, puedo filtrar de esa manera. Filtrar órdenes entre 120 y 140. De lo normal es que las personas llegan, quitan, van y buscan el mínimo y empiezan a seleccionar manual. Esto no lo deben hacer. No porque no se pueda, usted lo puede hacer y es válido.
es porque cuando usted tiene que registrar seleccionar muchos registros, puede que de pronto se le vaya la mano y no omita o deje de seleccionar algún dato que necesita. Entonces ya el filtrado no va a ser preciso. Usted ya falló en ese filtrado. De la manera correcta es que se vaya a filtros de número y busque la opción que le corresponde. En este caso, entre. Usted le dice entre 120 y 140. Mire que aquí sí está como I, porque va desde un dato superior a un dato inferior. Va a ir unos valores entre un dato mínimo y un dato superior. Y este es más fácil y más puntual. Preciso, usted fue ahí al grano. Ahí no se saltó en la selección por chulito. Filtrar por la fecha del 8 de enero del 14 al 18 de enero del 14. Entonces, en fecha. Con las fechas sí es más difícil, porque tienen que quitar la selección, tienen que abrir el mes, tienen que abrir el año. Aquí pues solamente aparece 2014. Entonces me voy a filtros de fecha y mírenlo ahí. Entre, más fácil. Es que dice, entre el 8 de enero del 14 y el 18. Ah, listo. 8 de enero del 14. Recuerden que lo pueden hacer con guión o lo pueden hacer con slash. Y 18 de enero del 14. Aceptar y salen de una. Filtrar las 13 mejores ventas o despachos. Suele suceder lo mismo. Como están buscando las 13 mejores ventas y generalmente se ordena de menor a mayor, entonces, ¿qué hacen? Le quitan la selección, se van hasta el final y empiezan a contar 13. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pueden que en esa selección tan individual se salten un registro porque la mano le saltó, porque generó un cansancio visual y usted no alcanzó a seleccionar. No, nos vamos a filtros de número y buscamos una herramienta que se llama las 10 mejores. 10 mejores. Eumir, fue que le pidieron las 13, tranquilo. Entonces usted mira, si le están pidiendo las mejores o las peores. En este caso las mejores. ¿Cuántas? 13. ¿Qué? ¿Elementos o el porcentaje de ese valor? Elementos. Aceptar. Y ahí tiene las 13 mejores ventas. Rápido, optimizadito, sin que le vaya a faltar alguno. Y para finalizar, ustedes se dieron cuenta que la pestaña filtro por color estaba inactiva en todos. ¿Por qué? Porque no hay colores. Pero si yo empezara a colocar colores, un ejemplo, porque generalmente en las bases de datos uno utiliza a veces muchos colores para distinguir cierta información, automáticamente cuando usted haga eso, automáticamente se activa el filtro por color. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede filtrar por color. Vemos, dame las azulitas. Entonces el filtro por eso se vuelve una herramienta tan útil, tan chévere y tan fácil de utilizar. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Todo bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por hoy es estos temas. La próxima semana ya vemos filtros avanzados, auditoría de fórmulas, herramientas de tabla. Empezamos a revisar. Les deseo un feliz día. Nos vemos dentro de 8 días y ya saben que ahorita próximamente